Ya chicos, vamos a continuar con la última parte del día de hoy y hoy día vamos a hablar de lo que serían las partes infecciosas. Vamos a hablar de infección urinaria y de síndrome hemolítico urémico, ¿ya? Entonces, vamos a hacer la parte de ITU, ¿ya? ITU en pediatría. Entonces, primero, para hablar de infección urinaria en pediatría, que es bastante frecuente, sobre todo en los niños más pequeñitos, hablaremos de la parte de la definición. Entonces, para yo poder decir que un paciente está con ITU, hablamos de que tenemos que necesitar gérmenes en lo que sería el tracto urinario, más que haya clínica de infección, ¿no? Todo esto en el tracto urinario. Y esto, ahora vamos a mencionar por qué. Lo otro importante es conocer cómo es que llegan los microorganismos a lo que sería el aparato renal, ¿no? O sea, por qué una persona hace, o por qué un niño hace infección urinaria. Entonces acá tenemos que el mecanismo más frecuente de infección es primero, la ascendente. Este es el más frecuente, ¿ya? Ascendente, que vendría a ser desde la parte del área perineal hasta lo que sería la entrada del tracto urinario, ¿no? Ya sea mujercita o varón. Entonces, por ahí por donde suben, ascienden por acá, lo que vendrían a ser los microorganismos, ¿ok? Y después tenemos que en los niños más chiquititos, el mecanismo por el cual se puede infectar es distinto. Entonces, ellos pueden hacerlo por vía hematógena también, ¿ya? Hematógena. Que hay infección en algún otro lugar, y haga el paciente una bacteremia, por ejemplo, y llegue hasta la parte urinaria. Y esto se ve sobre todo en los recién nacidos y en los lactantes menores. ¿Cuáles son los lactantes menores? Aquellos que están por debajo del añito, ¿ok? Por debajo del año, el lactante menor. Listo. Entonces, para yo poder hablar de ITU, necesito que mi paciente haga clínica, sí o sí, ¿ya? Que tenga algún tipo de clínica según la edad que presente mi paciente. Ahora, hablemos de algunas otras definiciones, ¿no? Para eso está esta tablita acá. Entonces, cuando yo hablo de ITU, puedo hablar de ITU no complicada, que sería la mejor, ¿no? Que es la ITU, donde el tracto urinario es un tracto urinario normal y donde mi paciente tiene una función renal adecuada, ¿ya? Función renal feliz, todo bien, todo bien. ¿Cuál es la complicada? La complicada es aquel paciente que viene con pielonefritis, ¿ya? Y ahorita vamos a ver qué es eso, viene con pielonefritis, tiene ya alteración, trastorno de la función renal, o está haciendo algún tipo de obstrucción, ¿ya? O está haciendo alguna normalidad en el tracto urinario, ¿ya? Entonces, eso es lo que es no complicado y complicado. Y luego vamos a tener el término de recurrencia. Entonces, ITU recurrente, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que hablamos de recurrencia cuando hay, como ves acá, hay 2 o más episodios de ITUs altas, ¿ya? Acuérdate, ¿no? Estos dos altos. O 3 o más episodios de ITUs bajas, o que haya presentado uno alto más uno bajo, todo esto en el periodo de un año, ¿ya? En un año. Si tuvo dos pielonefritis, o ha hecho tres cistitis, por ejemplo, o ha hecho una de cada uno, en el último año ya estamos hablando de hitos recurrentes, ¿ok? Luego tenemos las atípicas. La ITU atípica. Ya, entonces, la ITU atípica es aquella ITU que va mal, ¿ya? Es aquella que está yendo tórpidamente, sin respuesta al tratamiento instaurado, en el cual la arteria ha aumentado, en la cual el paciente luce séptico, está con sepsis, en el cual no hay respuesta al tratamiento, y sobre todo el dato más importante es que no está producida por E. coli, porque E. coli es lo típico, ¿verdad? E. coli es lo usual.
Y después tenemos el último término, que vendría a ser el término de bacteriuria asintomática. ¿Okay? ¿Qué es la bacteriuria asintomática? Es cuando yo encuentro gérmenes en el tracto urinario, pero no tiene clínica mi paciente, ¿ok? No tiene clínica, pero hay gérmenes. Entonces es un paciente con bacteriuria asintomática. Y en pediatría, la bacteriuria asintomática no se trata, ¿ok? No se trata a menos de que hayan algunas condiciones muy específicas, como por ejemplo, que el paciente sea inmunosuprimido, puede ser una de ellas, que tenga alguna malformación del tracto urinario, que le puede condicionar a múltiples infecciones, ¿no? Que tenga hidronefrosis, por ejemplo, ¿no? Que sea un paciente que tiene reflujo vesicular, no sé, grado 3, 4, o sea, que sea severo, ¿no? Que el hecho de tener las bacterias ahí le puede hacer infección muy rápidamente. ¿Qué más? El paciente que es inmunosuprimido, y el trasplantado renal. El paciente trasplantado renal también es un paciente que hay que cuidar mucho, es injerto, así que a él también, si encuentra una bacteria asintomática, a él también lo trata él. ¿Okay? Entonces, eso en el lado de lo que serían las definiciones. Entonces, por eso yo te decía, si tú tienes un paciente que tiene un examen de orina positivo o tiene un urocultivo positivo, sobre todo urocultivo, porque las definiciones de bacteriuria se basan en lo que tendría el cultivo, ¿ya? Y tu paciente no está haciendo clínica alguna, ese paciente tú no lo puedes definir todavía como una infección urinaria, sino como una bacteriuria asintomática, y dependerá de individualizar el caso de tu paciente, ver o no si necesita tratamiento o si le vamos a dar o no tratamiento. ¿Okay? Luego aquí vamos a ver los tipos de itus, y ahora ya por su tema, por una clasificación más anatómica, entonces hacemos aquí la rayita, sí, aquí vamos a hacer la rayita, ahí. Entonces tenemos la ITU alta, y la ITU alta es la que llega al parénquima, ¿verdad? Es la que llega al riñoncito. Y entonces, ¿cuál es la que llega al riñoncito? Pues la pilonefritis primero, y es también los abscesos, ¿no? Como una complicación. Un acceso aquí, producto de una ITU, es una ITU alta, o viene de una ITU alta. Y las ITUs altas producen síntomas sistémicos, ¿ya? Porque ya está muy afectado tu paciente, entonces ellos van a ser fiebre como síntoma clásico, ¿ya? Fiebre. Eso es uno. Y después tenemos las ITUs bajas. ¿Eso quiere decir que una ITU baja no hace fiebre? No, una ITU baja también puede hacer fiebre por si acaso, ¿ya? Pero aquí es, digamos, como que más clásicamente se ubica así, ¿no? Pielonefritis igual fiebre. ¿Por qué? Porque las bajas deberían dar solamente síntomas locales. Esto lo vamos a poner acá. Síntomas locales. ¿Y cuáles son los síntomas locales? Los síntomas urinarios, ¿no? Quiere decir cistitis, tenemos vesical, etcétera. Un momentito. Sorry, chicos. Ahora sí. A ver. Ya, estamos acá, ¿no? En la parte... Sí, se me está escuchando. Sí, no, ya. Estamos aquí en lo que sería la clasificación de la situ según la localización, ¿no? Y te comentaba que aquí yo hablo de lo que sería ITU alta y la ITU baja, ¿verdad? Entonces la ITU alta es la que da clásicamente aquellos síntomas que son síntomas sistémicos. Y acá tengo la fiebre. Y acá lo que es el parénquima, ¿no? Un riñoncito. Y lo puedo hacer como pielonefritis o lo puedo hacer como absceso, ¿ok? Y luego tengo la ITU baja, que es la que me da síntomas locales, que son los síntomas también conocidos como miccionales, como por ejemplo la urgencia urinaria, el dolor al orinar, el ardor, el tenesmo vesical, etc. Y estas vendrían a ser las que afectan lo que sería la uretra y causan uretritis, o la vejiga y causan cistitis, ¿ok? Entonces tenemos esas dos clasificaciones, y decíamos que las pielonefritis en sí son hitos complicadas o también hitos atípicas, ¿verdad? Porque no es lo normal que suceda, ¿no? Debe haber algún factor en el paciente que le está predisponiendo de que haga este tipo de infecciones hasta ese nivel. Entonces ya sabemos
cómo se define una ITU. Ya sabemos qué términos usaremos cuando colocaremos nuestros diagnósticos para ver si mi paciente está haciendo una ITU recurrente o no, o su ITU es típica o no. Y ahora también hay que conocer quién produce las infecciones urinarias, ¿no? Y acá tenemos en primer lugar que están producidas por bacterias, ¿no? Esto sería lo primero. Y lo primero sería el caso de la E. coli, ¿no? Entonces, E. coli es la que más frecuentemente produce infecciones urinarias, lo hace hasta en el 80% de los casos, y es por eso que a la ITU producida por ella se le conoce como una ITU típica, ¿verdad? Es la ITU típica. Entonces, y luego tenemos, cuando estamos hablando del cuadrito de las bacterias, porque es en esto en donde estamos en este momento, ¿no? Todo esto son bacterias. Tenemos que le siguen Klebsiella. Klebsiella puede producir hito hasta un 8%. Tenemos Proteus. Proteus también hasta un 6%. Tenemos Enterobacter. Enterobacter y tenemos Pseudomonas, ¿no? Estos ya son menos frecuentes, incluso son ya de lugares más hospitalarios, ¿no? No siempre, porque hoy en día cada vez es más frecuente de que haya por fuera del hospital bacterias cada vez más resistentes, así que no es que sean, no es que no pueda venir una ITU de su casa con Pseudomonas por si acaso, pasa. Y estas que te acabo de mencionar son las que están más relacionadas a lo que sería la recurrencia, ¿ok? Recurrencia. Esas cuatro, ¿ok? Pero hay otras que pueden producir también ITU, también como por ejemplo los enterococos, también producen, vamos a poner en amarillito, y ya en los niños más grandes, ya en todo caso en los adolescentes que han iniciado vía sexual, también tenemos a los estafilococos, ¿ya? A los estafilococos coagulasa positivo, ¿ya? En el caso de los adolescentes con vía sexual activa. A los adelantadillos, ya, a ellos también pueden hacer por este tipo de bacterias. Y en el caso de las infecciones urinarias, no solamente son producidas por bacterias, si bien es lo más común, lo más frecuente, sino que también pueden ser producidas por virus. No te olvides, pediatría siempre está con los virus, ¿no? En menor medida, pero las hay. Y acá tenemos, por ejemplo, el adenovirus, y tenemos también parvovirus, enterovirus y Coxsackie. Coxsackie también puede producir hito. Pero de todos estos que te he mencionado, seguramente el que se te va a quedar es este. Adenovirus, porque puede producir, esto como dato, ¿no? Cistitis hemorrágica. Cistitis hemorrágica en cistitis hemorrágica, ¿ya? Eso como dato. Y tenemos no solamente bacterias, tenemos no solamente virus, sino tenemos que las citos también pueden ser producidas por hongos. También por hongos, ¿ok? Y en este caso tenemos a Cándida y tenemos Aspergillus. Y en el caso de que tú encuentres un paciente que te está haciendo cuadros de infecciones urinarias por hongos, ¿no? Demostrados que tú has aislado, tienes que buscar otro tipo de condición que le esté predisponiendo, porque eso no es normal, ¿no? Uno puede tener cándida, pero no hacer itus por ellas. Entonces, a estos pacientes habrá que buscarles datos de inmunosupresión. Inmunosuprimidos hacen este tipo de infecciones, ¿ok? Listo. Entonces, ya hemos hablado de eso y de lo que sería la etiología. Acuérdate siempre de lo que sería E. coli. Y ahora vamos a hablar un poco de la epidemiología, porque yo te decía que esta es un tipo de infección muy frecuente en pediatría, sobre todo en los niños pequeños. Entonces, en epidemiología tenemos que es frecuente en el menor de 1 año, sobre todo vendría a ser en los varones. O sea, contra más chiquito, es más frecuente que sea en el varón, sobre todo si él lactante, ¿no? Sobre todo si es mucho más pequeño. Por ejemplo, menos de 3 meses, más frecuente en niños. Y ya cuando pasan el año, es que se empiezas a ver más mujercitas con hito, ¿ok? ¿Qué otro dato habría que recordar acá? Que yo te decía de que las itus altas vienen con síntomas más sistémicos, ¿no? Y esto recordarlo porque la pielonefritis, hasta en el 80% de los casos,
viene febril, ¿no? De ahí es que se relaciona de esta manera de que las altas producen síntomas sistémicos como esta y que las bajas no lo hacen, ¿ok? Y como hablábamos que hay cierto tipo de microorganismos, cierto tipo de bacterias que pueden producir que haya múltiples itus, según nuestra definición que ya habíamos visto de recurrencia, pues la recurrencia en el primer año, o sea, si un niño tiene ITU, ¿puede volver a hacer ITU en el siguiente año? Sí, el porcentaje es que puede ir hasta de un 30 hasta un 70% según las condiciones del paciente, ¿no? Entonces, sí puede suceder en pediatría esto, entonces sí es frecuente, ¿ya? Entonces, estos vendrían a ser algunos datos de epidemiología y lo otro que debemos acordarnos son factores de riesgo, ¿no? ¿A qué pacientes o qué cosas predisponen a que los pacientes hagan ITU? Entonces, en este caso tenemos que el factor predominante es el residuo vesicureteral, ¿ok? El residuo vesicureteral produce ITU con mayor frecuencia en lo que vendrían a ser ¿cómo se llama? Las mujercitas, ¿ok? Ese debería ser su factor predisponente para ellos, ¿ok? Y lo otro es que tenemos el sexo. El sexo también predispone mucho a lo que sería la ITU, como ya te lo he mencionado, ¿no? Sobre todo los niños cuando son más pequeños, luego son las niñas, y aquí puedes tener en cuenta lo que sería la tasa, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando son recién naciditos, la tasa es de 4:1, es decir, por 4 niñitos, por 4 varoncitos que tengan ITU, habrá una niña con ITU. En cambio, cuando ya son más grandecitos y se vuelven, por ejemplo, preescolares, esto se invierte de una manera espectacular y viene a ser de 1:15. Es decir, tendrían que haber 15 niñas con ITU para que recién haya un niñito con ITU, ¿ok? Entonces, este es en el caso del residuo vesicolateral, de los otros riesgos, ¿no? Residuo vesicolateral y el sexo. Después, ¿qué más tenemos? Que la circuncisión, ¿no? La circuncisión, o la falta de ella más bien, predispone a que los pacientes hagan más que nada recurrencias. Se han hecho ITU que los vuelvan a hacer. Y luego tenemos otro factor anatómico que sería las valvas uretrales posteriores. Y así como el residuo vesicoureteral es más frecuente en niñas, las valvas uretrales posteriores es más frecuente en varones, ¿ok? Es el factor de riesgo que más lo predispone a hacer itus en el caso de los niños, ¿no? Y estos son temas anatómicos, ¿no? Tanto el residuo vesicoureteral como las valvas son temas anatómicos y este acá es muy importante porque puede llevar al paciente incluso a, a una falla renal y una diálisis, ¿no? Requiere ser operado prontamente. ¿Qué más puede predisponer a mi niño? El hecho de haber tenido mielomeningocele, o tenerlo, ¿no? Y no haber sido operado, eso también, ¿no? Pero eso se opera bastante cercano al nacimiento. Y el haberse operado y todo eso le puede predisponer luego a celitos. ¿Qué más? Hoy en día hablamos de la constipación, ya no como constipación como tal, sino como para el tema de infección urinaria, como lo que sería la disfunción vejigo-intestinal, ¿no? Entonces, ¿qué vendría a ser la constipación? Esto que sucede que al haber que los niños no hagan las deposiciones en un hábito regular, ¿no? No vayan todos los días, no hagan de manera pastosa, o que hagan con dolor, etcétera. Al ser niños, esto producirles muchas molestias, mucho dolor, genera maniobras de retención, ¿no? Entonces, ya de por sí, si su organismo no está funcionando bien para que puedan ir al baño, y ellos tampoco quieren hacer el intento. Y al hacer estas maniobras, que es como, por ejemplo, contenerlo, ¿no? O sea, no pujar, por ejemplo, ¿no? Terminan haciendo deposiciones, pues lo que se conoce como por rebosamiento, ¿no? O sea, no salen las deposiciones como sí, sino que sale líquido, ¿no? El líquido que está alrededor de las heces. Y todo eso hace que el área perianal se contamine. Al contaminarse, hasta en este tipo de traslocación, este tipo de ascenso del que te comentaba, desde la región perianal, hasta el inicio de lo que sería el tracto urinario, y de esa manera se introducen y hacen ITU, ¿no? Por eso es muy importante que al paciente constipado se le pueda dar el tratamiento adecuado para que no genere este tipo de complicaciones, ¿ok? Y luego tenemos el adolescente, ¿no? Finalmente en los adolescentes, nada más la vida sexual, ¿no? El inicio de la vida sexual también hace que ellos tengan un factor de riesgo agregado para hacer infección urinaria. Y ahora veremos lo que sería la clínica. Entonces,
En lo que es la clínica de una infección urinaria, va a variar mucho de la edad que tenga nuestro paciente, ¿no? Contra más chiquitos sean, los síntomas serán mucho más inespecíficos, serán, nos orientarán menos, no serán más generales, por decirlo así. Y cuando ellos sean más grandes y puedan comunicarse, nos puedan decir, ya nos dirán los síntomas más clásicos de una ITU, ¿no? Ya nos dirán, por ejemplo, que tienen dolor con orina, ¿no? Entonces ya nos orientarán más al diagnóstico. Entonces aquí vamos a hacer la diferencia en aquellos menores de 3 meses y en los mayores de 3 meses, ¿ok? Entonces, en lo que son los menores de 3 meses, el síntoma clásico por el cual ellos vienen, y yo voy a sospechar de que estoy hablando de una ITU, es primero que tengan fiebre. Ahora, esto no quiere decir que ante todo niño menor de 3 meses con fiebre, yo voy a decir que lo primero que tiene es ITU, ¿no? No, lo primero que tengo que hacer yo es hacer un examen completo y buscar primero un foco, ¿no? Porque recuerda que para un niño tan pequeñito, en el cual tú sospechas de una ITU, tú necesariamente vas a tener que hacer un examen confirmatorio, ¿verdad? Entonces, vas a tener que escalar en la manera de que vas a invadir a tu paciente, por decirlo así. Así que primero tenías que orientarte a tu clínica para ver que no encuentres nada más. Y en el caso de un niñito menor de 3 meses, pues le examinarás lo que vendría a ser la orofaringe, tendrás que examinarle a nivel del oído, le examinarás pulmoncitos, ¿no? Abdomen, para no encontrar una causa. Piel también, ¿no? Si es un neo, cordón umbilical, etcétera, ¿no? Para poder buscarle un foco. Y ante no encontrar nada, tu primera sospecha pues será que puede ser una infección urinaria. Ahora sí, después de haberlo examinado por completo. ¿Cuál es el síntoma que le seguiría a estos niños tan pequeños? Vómitos. Un niño en el cual yo descarté todo lo anterior y viene solamente por fiebre y vómitos, hay que descartar la infección urinaria. Como si ellos tienen dolor, no me lo van a poder decir, ¿verdad? Pero lo que sí van a hacer es manifestarlo. Y lo manifiestan como irritabilidad, ¿verdad? Irritabilidad incluso cuando están con su mamita. Y cuando ya estas molestias avanzan mucho y a ellos los vas a encontrar letárgicos o que no quieren comer, ¿no? Sería hiporexia, dificultad para la lactancia, si son cuadros a repetición o esto es algo que ha lleva varios días, incluso disminución del peso, ¿no? E ictericia. Ictericia también es un signo inespecífico, ¿ok? También me puede hablar de infección, me puede hablar incluso de sepsis, ¿no? Entonces en este caso también habría que buscar infección urinaria, ¿ya? Y luego tengo los mayores de 3 meses. Y dentro de los mayores de 3 meses yo los dividiré en dos grupos. Aquellos que están en la fase preverbal y aquellos que están en la fase verbal. Esta distinción más o menos se hace a los 3 años, ¿no? A partir de los 3 años ya, vamos a ponerlo bonito, a partir de los 3 años ellos ya me pueden expresar con oraciones, con cosas bien hechas que les duele, que les molestan, ya están en la fase verbal, ya usan verbos, ¿no? Para crear oraciones. Entonces, a partir de esa edad, 2 años y medio, 3 años, ya ellos me pueden indicar. Entonces, acá yo voy a hacer mi diferenciación. Entonces, en los que están entre los 3 meses y los 3 añitos, también lo primero que me va a orientar en ellos va a ser, una vez más, fiebre, ¿ok? Fiebre, dolor abdominal, irritabilidad, vómitos, y anorexia, ¿ok? Y anorexia. Y luego tengo, a partir de los 3 añitos, lo primero será ya disuria, ¿no? Porque ya ellos me lo mencionarán, ya ellos dirán que algo les molesta, ya ellos dirán que algo les fastidia. Disuria y también lo que sería cambios en la continencia. Cambios en la continencia. Cambios en la continencia, maniobras de retención, no quieren ir al baño, no quieren orinar porque les va a doler, etcétera. Todo eso son signos de que un paciente podría estar con ITU, ¿no? ¿Y qué más pueden expresar? Dolor abdominal, ¿no? Dolor abdominal. Ahora, ¿qué más tienes que recordar en lo que vendría a ser la clínica? Por ejemplo, hacer el examen físico, ¿no? Buscar en el abdomen masas que te puedan orientar a otra cosa, buscar en la parte lumbar también la área lumbar, ver puntos renolaterales, eso me puede ayudar, y después tenemos la puñopercusión, pero recuerda que la puñopercusión recién es positiva cuando los niños pasan los 5 añitos, porque es recién cuando se alinean lo que serían los
las vértebras, no, las vértebras con sus paquetes neuronales a nivel de L1 y de 2, que es más o menos donde tú haces tu golpecito de puño percusión, y esto recién, puño percusión, y esto recién sucede a los 5 añitos. Entonces, antes de los 5 añitos, yo probablemente lo voy a encontrar negativo porque todavía no está bien dispuesto, ¿no? Y después de los 5 añitos ya me puede orientar un poco más. Listo. Entonces, acá lo voy a terminar. Fenómeno más clínica. ¿No? Fenómeno más clínica, mecanismo más frecuente, ascendente. Y el otro es hematógeno. ¿no? Hematógeno. El resto de definiciones. Tienes la no complicada, la complicada, la recurrente, que me importa mucho que la recuerde siempre. La recurrente habla de un periodo de 1 año. Recuérdalo, es 1 año. 2 hitos altas o 3 hitos bajas. O una alta más una baja. ¿Okay? La típica, que es la no producida por E. coli, y la bacteria sintomática, que es lo contrario, ¿no? Los gérmenes sin clínica. Listo. Ya. Entonces, y ahora vamos a hablar ya de la parte del diagnóstico. Entonces, esta parte es muy importante. Hablamos primero de que tienes que tener tu orientación de que tu sospecha diagnóstica, tu sospecha clínica del paciente tenga ITU, ¿verdad? Eso es uno. Segundo, te puedes apoyar de laboratorio y te puedes apoyar de lo que serían las imágenes, ¿no? Entonces, todo eso te hace el diagnóstico final de lo que sería la ITU, ¿no? El gol estándar, o lo más importante, o sea, lo que te define finalmente si el paciente tiene ITU o no, es el cultivo. Porque solamente el cultivo te habla de la presencia de microorganismos, ¿ok? Entonces esto es lo más importante, vamos a ponerle que es el gol estándar. Esto quiere decir que los exámenes que yo tomo previamente, como por ejemplo el examen de orina, que es el primero que voy a tomar, ¿verdad? Que es el que me da las mayores luces, en realidad es un examen como de sospecha, ¿no? Y depende también mucho de cómo se toma, ¿no? Y por eso acá estamos viendo los métodos de la recolección de la orina. Entonces, ¿por qué? Porque cuando nosotros hacemos la recolección de la orina, dependerá mucho de la edad y del lugar donde nos encontremos, cómo lo van a tomar. Entonces, dependiendo de esto, el examen puede contaminarse o no, ¿no? Entonces, sobre todo cuando usamos la muy famosa bolsa colectora. Y lo primero que le vamos a hacer al paciente es el examen de orina simple, o lo que vendría a ser el sedimento, ¿no? Entonces, en el sedimento yo tengo primero lo que serían los valores de los leucocitos por campo. Entonces, esto lo ponemos acá. Tenemos el sedimento, ¿no? Esto sería laboratorio y sería imágenes, ¿no? Entonces, dentro de lo que sería el sedimento, que es lo primero que yo tomo, más de 10 leucocitos por campo me hablan de ITU. Pero no solamente me voy a ir a los leucocitos, sino que yo tengo otras sustancias, como puede ser la esterasa leucocitaria, ¿no? Y también los nitritos, que van a ser los que me van a hablar de qué tanta probabilidad no yo tengo que mi paciente tenga ITU. Entonces, en el sedimento yo me puedo orientar de esta parte de acá, que es el conteo, ¿no? De los leucocitos, con lo cual yo hablo de sedimento positivo con más de 10 leucocitos por campo, o de estas sustancias de aquí. Entonces, vamos a hacer una pequeña tablita acá. Tengo la esterasa leucocitaria y tengo los nitritos, ¿no? Entonces, en el caso de que ambos me salgan positivos, pues yo estoy ante una sospecha muy grande de que mi paciente tenga una ITU y le tomaré un cultivo y le iniciaré tratamiento. Entonces, este de aquí necesita tratamiento. Ahora, ¿por qué yo hablo de probabilidades? Primero, porque si bien los nitritos son más específicos, la esterosa leucocitaria es más sensible. Y la leucocitaria es más sensible. Los nitritos son específicos, pero no todas las bacterias producen nitritos, ¿ya? La que produce clásicamente gran cantidad de ellas es E. coli. Sin embargo, a pesar de que a E. coli le gusta mucho producir nitritos, necesita una cantidad de tiempo para poder hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, la orina necesita estar por lo menos
4 horas dentro de la vejiga para que pueda haber esa conversión de nitratos a nitritos, ¿no? Entonces, si mi paciente ha orinado recién y yo le quiero tomar un sedimento de orina y lo hago tomar agua para poder tomarle el examen, ese examen probablemente, a pesar de que sí sea por E. coli y a pesar de que me salgan los leucocitos, más de 10 leucocitos por campo, ¿no? Porque efectivamente sí hay bacterias, ¿no? Y todo lo demás, los nitritos me saldrán negativos porque yo no le he dado el tiempo suficiente a la bacteria para que pueda hacer esta transformación, ¿no? Entonces es más específico, pero requiere algunas condiciones y por otro lado no las producen todos, ¿no? Las producen E. coli, pero E. coli es el más frecuente, así que por lo general sale positivo, ¿no? Y luego tienes esterasa leucocitaria que es más sensible, ¿no? Con lo cual te haya mayor cantidad de, de pacientes, por decirlo así, ¿no? Con esto, pero también esta esterasa leucocitaria se puede ver elevada en un montón de, de otros tipos de cuadros, ¿no? Así que en sí, o sea, no es tan orientativo, ¿no? Pero cuando están juntos, sí el porcentaje de la probabilidad me aumenta. Entonces ahí yo sí me puedo orientar para ya de una vez iniciar el tratamiento antibiótico e ir pidiéndoles cultivo, ¿no? Entonces, luego de tener este primer caso y ya haber explicado el por qué, ¿no? El por qué uno y por qué el otro, tengo el caso en que me salgan mis nitritos positivos y me salga esterasa leucocitaria negativa. Y acá una vez más, como yo te decía, que los nitritos son muy específicos, o sea, que sí o sí tiene que haber presencia de bacteria para que se pueda dar esta transformación. Entonces, ante esta sospecha, yo también tendré que iniciar antibiótico. Entonces, ante estos dos, está indicado, por grave probabilidad, iniciar antibiótico, ¿no? Entonces, yo luego tengo el caso en que sea al revés, en que salga esterosa leucocitaria positiva y salgan los nitritos negativos, ¿no? Entonces, ya por sí la probabilidad es más baja, porque los nitritos que son muy orientativos están negativos, y la esterosa leucocitaria puede estar aumentada incluso hasta, por ejemplo, en una apendicitis, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Yo he tenido que hacer riesgos quirúrgicos de pacientes con apendicitis que tienen exámenes o sedimentos con esterosa leucocitaria positiva, y eso es producto de la misma inflamación ¿no? Como una reacción. Entonces, en este caso ya será más dudoso y yo tendré que repetir el examen o apoyarme a otros exámenes, ¿no? En este caso es dudoso. Y luego ya está el caso en que ambos salgan negativos, en los cuales pues yo diré que es muy poco probable que mi paciente esté ante una ITU y ya tendré que irme al cultivo, ¿no? Entonces, aquí la probabilidad que no sea una infección urinaria es muy alta. ¿Qué otros exámenes de laboratorio puedo tomar yo? Pues puedo tomar exámenes de sangre, ¿no? Entonces, si tengo una infección activa, tendré leucocitosis, tendré PCR elevado, puedo tener también procalcitonina elevada, si es que tengo eso justo conmigo, ¿no? En mi laboratorio, ¿no? Que no es tan frecuente, pero si ya tengo PCR elevado, procalcitonina, todo esto me habla de infección, ¿no? Entonces, de eso me puedo apoyar. Y luego finalmente tengo lo que es el cultivo, que es quien me va a dar el diagnóstico final. Y cuando yo hablo de cultivo, ya tengo que hablar de cuándo mi bacteriuria que yo encuentro en ese cultivo es una bacteriuria significativa. Y eso es lo que vamos a ver en esta parte de aquí, ¿ok? Entonces, en este cuadrito acá, eso es para que recuerdes cómo se hace el diagnóstico, sí o sí. El diagnóstico es clínica, porque si no tengo clínica, estoy hablando de bacteriuria asintomática. El diagnóstico requiere primero me habla del uroanálisis, se está refiriendo al examen completo de orina, ¿no? O el examen de orina, el que incluye el sedimento, el que incluye esto acá, ¿no? Y luego finalmente lo confirmaré con mi cultivo, que no solamente me sirve para confirmar qué microorganismo es, sino que también me da la sensibilidad de ¿no? Para ver si mi tratamiento está bien orientado o no. Entonces, tenemos aquí varios tipos de tomarles, ¿no? Y esto depende mucho de que si mi paciente es continente o no. Y recordemos de que el paciente continente más o menos ya debería hacerlo alrededor entre los 2 añitos, ya es continente de la parte vesical, ¿verdad? Entonces, tenemos acá lo que me habla del chorro miccional, que sería lo que también conocemos como el chorro medio. Tenemos la sondita vesical, la punción y acá el último, la bolsa colectora.
Entonces, vamos a empezar por la bolsa colectora, porque en realidad es lo primero que quieren poner las licenciadas cuando empiezan cuando se les pide el examen de orina, sobre todo a los niños más pequeñitos, como dice acá, al no continente, ¿no? Entonces, en el riesgo de que mi paciente contamine esa bolsita es muy alta, mira, más del 50 al 60%. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces no orinan lo suficientemente rápido y entonces eso se coloniza. Entonces se dice que la bolsita colectora no debería estar colocada más de 1 hora y luego si el paciente no ha orinado, la volvemos a colocar otra, ¿no? Una nueva. Y en el caso de que yo recolecte mi urocultivo por bolsa colectora, que no debería hacerlo, pero bueno, si sucede así, yo tendré que tener más de 100.000 unidades formadoras de colonia para poder hablar de que este es positivo, ¿no? ¿Por qué no debería hacerlo así? Porque si yo ya tomé un primer sedimento de orina, y seguramente lo tomé de la misma manera, ¿no? Y ese me salió positivo, el cultivo debería hacerse sí o sí por sondaje vesical para disminuir el riesgo de contaminación. Y en realidad, en niños pequeñitos también debería hacerse la recolección por sondita, ¿ok? Para que el riesgo de contaminación sea menor. Pero ya, si lo tomaste así, más de 100.000 unidades formadoras de colonia te hablan de que tu cultivo es positivo. Luego tienes la sondita vesical, que está aquí, ¿no? También es justamente para niños no continentes, niños que no te van a colaborar para orinar. Se les introduce la sondita y aquí el porcentaje de contaminación es menor, es del 10% y depende mucho de la forma en la que se le ha tomado el examen al niño, si se ha hecho o no una correcta limpieza previa, ¿no? Los métodos de asepsia y antisepsia que se hayan tomado. Los métodos de asepsia y antisepsia que se hayan tomado. Y aquí te coloco dos valores. Estos son valores actualizados, ¿no? Digamos, es lo último que salió hace algunos años, un par, 3 años, y es lo que usamos actualmente para definir cultivos positivos por sondita. Antes hablábamos de más de 50.000 unidades formadoras de colonia, es lo clásico por decirlo así, pero hoy en día sabemos que si mi paciente tiene síntomas, y para haber tomado un cultivo que ha tenido que estar con síntomas, ¿verdad? Con más de 10.000 unidades formadoras de colonia, ya yo puedo hablar de que tengo un cultivo positivo, ¿ya? Esto es lo más actual.